Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vamos a ver la lección 19, la fe de creer que Jesús es el Cristo. Para iniciar la lección vamos a cerrar nuestros ojitos para orar. Amado Rey, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Padre, por cada uno de los pequeños, Padre, que está escuchando tu palabra, Señor. Que le dio el momento, Padre, y la dedicación para escuchar y aprender y abrir su corazón y llenarse de ti, Padre. Gracias, Padre, por aquellos niños y por todos los papás, Señor, que les dan el privilegio de escuchar tu palabra, Señor, que les dan ese gran regalo, Padre, que es tu palabra. Amado Rey, yo te entrego, Señor, la vida de cada uno de los pequeños y la vida de cada uno de los papás y la mía, Padre. Que seas tú, Señor, el que hable por medio de mí, Señor, para que esos pequeños reciban, Señor, de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bueno, vamos a ver de qué se trata la fe de creer que Jesús es el Cristo. El objetivo de la Biblia y del misterio. Vamos en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el versículo de la Biblia y el objetivo de la Biblia, ¿verdad? Que la palabra se ha escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, porque Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús el Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si nuestros papás nos dan una caja de regalo así bien envuelta, bien bonita y todo, ¿no? Pero nunca la abrimos, nunca vamos a saber lo que tiene adentro, ¿verdad que no? Nunca vamos a saber si trae un juguete, si trae unos zapatos, si trae ropa, no sabemos qué vaya a traer adentro. Entonces, ¿qué hacemos para saber qué trae adentro? La abrimos, ¿verdad que sí? Es lo mismo que pasa. La Biblia es un regalo, es un regalo que Dios nos dejó, es un testamento. Un testamento es cuando, por ejemplo, los papás mueren y dejan una hoja donde dice, mi hijo, el mayor, se va a quedar con tal cosa. Mi hijo, el más chico, se queda con tal cosa. Cosas materiales, pero Dios nos dejó su palabra, cosas espirituales, lo que nos va a dar vida, lo que nos va a dar espíritu, lo que nos va a fortalecer. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir ese regalo, y ese regalo es la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, como dice en Juan 11:42, yo sabía que siempre me oyes, pero le dije, por causa de multitud de esta alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿A qué vamos a esta palabra? Que cuando nosotros abrimos ese regalo, aprendemos a escuchar la voz de Dios. Nos habla por medio de su palabra, nos dice qué hacer, nos guía a lo que a nosotros nos sea más conveniente, a lo que nosotros nos fortalezca, nos dé esa vitamina para seguir nosotros cada día en su camino, en el camino correcto, en un único camino que es Jesús el Cristo. Pero nosotros sabemos que Dios nos oye. ¿Por qué? Porque realmente Dios existe y realmente Él es el que nos lleva a escuchar su palabra y a hallarnos, porque Él nos quita esas vendas que traemos en los ojos cuando no creemos. Por aquí en Juan 17:21 nos dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es lo que pasa aquí? En su palabra dice que todos seamos uno. ¿Por qué? Porque todos somos un solo cuerpo. Entonces todos somos un solo cuerpo. Todas las iglesias conformamos los dedos, las manos, la cabeza, la boca, la nariz, porque Dios nos da una sola palabra, y esa palabra funciona de una sola manera, creyendo, porque no hay otro camino, solo hay un camino. Si te dicen, no, si hay otro camino más fácil, y te vas por el otro más fácil, que tiene una trampa. Nuestra trampa es Satanás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El camino más corto, el que más te gusta, porque hay más diversión, más fiestas, más de lo que a ti te agrada, nos lleva
nos desvía del camino correcto. Y por eso somos un solo cuerpo. Y por eso nos dejó Dios ese testamento, que es su palabra, la fe de creer que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó su palabra. Por eso se escribió, para nosotros guiarnos por un solo camino y formar solo un cuerpo. Ese cuerpo que es Jesús el Cristo. Entonces, veamos este versículo de la Biblia, que a mí me gustó mucho. Dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué pasa aquí? Dios manda a personas que den testimonio, que es esa palabra que nos llena de ese gran gozo que Dios nos da, esa gran victoria que llevamos dentro, que sabemos que vamos a ganar y que vamos a llegar hasta el último día, porque nosotros anhelamos ver que Jesús el Cristo venga en nuestros días, ¿verdad que sí? Entonces nosotros venimos a dar testimonio, venimos a servir. Cuando vamos a otros países no vamos a que nos sirvan, que tráeme un agua que estemos mandando, tráeme un agua, córrele, que tengo mucha sed, tráeme de comer que ya me dio hambre, tráeme esto y tráeme esto. No, nosotros vamos a servir. ¿Qué les hace falta? ¿Qué ocupan? Díganme, vamos a dar nuestro servicio. ¿Por qué? Porque vamos a dar un testimonio, y no solamente en cosas de servir, sino también en el testimonio de cómo hablamos, qué decimos, de cuando estamos hablando con una persona. Al momento de que hablamos, tenemos que cuidar lo que decimos, porque luego empezamos a criticar a las personas, empezamos a decir cosas que no van conforme a la palabra de Dios. También tenemos que dar testimonio de cómo actuamos, el cómo nosotros actuamos frente a nuestros papás, frente a nuestras autoridades, o frente a nuestros amigos. Tenemos que cuidar cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos comprobado que sí existe el hombre perfecto y solo es uno, que es Jesús el Cristo. Él nos vino a dar el ejemplo de que sí se puede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que esforzarnos para dar ese gran testimonio, para que digan, ¿cómo le hará? ¿Qué hará para actuar así? ¿Cómo lo hará para hablar así? La gente te va a preguntar, ¿y cómo le haces? Yo veo que tú vives muy feliz, que eres muy feliz, que no te hace falta nada. ¿Cómo que nada? Cosas en espiritualmente, que no les hace falta ese amor de Dios, que no les hace falta nada no padecemos de ese gran amor de su palabra, no padecemos de llenarnos de gozo. ¿Por qué? Porque Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos, tanto cosas materiales como tanto cosas espirituales. Y nosotros tenemos que dar ese testimonio, ese ejemplo. Entonces, cuando las personas vean eso en nosotros, van a decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. ¿Y qué tú ahí en ese momento tienes que compartirle a la persona, decirle, tienes que hacer esto, tienes que seguir esa palabra que Dios nos dio, ese gran regalo que Dios nos dio, que es su palabra, ¿verdad que sí? Y la gente va a ir viendo que damos ese ejemplo verdadero, ese ejemplo que solamente los que creen en Jesús el Cristo se le puede ver. Y eso es tan maravilloso, porque eres diferente entre la gente del mundo, entre todas esas personas que prefieren el camino más corto, que es en fiestas, la diversión, lo que su cuerpo quiere, lo que Satanás les dice, ay, haz esto, haz el otro, tú no hagas caso, tú sé feliz, solamente hay una vida y que quién sabe qué tanto, ¿verdad que sí? Digamos, no, yo quiero seguir ese camino recto, ese camino que realmente me lleva a un lugar maravilloso, un lugar donde puedes estar seguro, y vas tomando ese ejemplo, vas agarrando el ejemplo que Dios te va dando en su palabra, como Dios te va hablando, porque aprendes a escuchar esa hermosa voz de Dios y sientes la presencia de Dios en tu vida, en tu corazón. Lo sientes porque Él es el que te guía y el que te llena de su palabra. Entonces, veamos cómo Pedro también obedecía. Cada uno de sus apóstoles decidió ser
decidió ser obediente a Jesús, así como nosotros también tenemos que decidir ser obedientes a nuestro Señor Dios. ¿Para qué? Para nosotros llegar hasta el final del camino y verlo venir en nuestros días, niños. ¿Qué no les gustaría verlos venir en sus días? A mí sí me gustaría mucho y anhelo tanto que venga en mis días, porque yo sí lo quiero conocer, quiero llenarme de más gozo del que tengo, porque amo escuchar su palabra y amo ver cómo día a día Dios me va enseñando cosas nuevas. Entonces, aquí en Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dios es tan grande y es tan grande su amor que nos dio por amor todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos y ir a compartir su palabra, porque Él nos dio ese privilegio de nosotros ir a compartir su palabra, llevarlas a todas las personas que lo necesiten y ser ese ejemplo. Si creemos en Jesús como el Cristo, en Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nunca nos va a faltar nada, tenemos todo, lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra vida entera. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer y ser ese testimonio y cada día alimentarnos más de su palabra. ¿Por qué? Porque no nos va a faltar nada. De eso hay que despreocuparnos de todas las cosas materiales, todo lo que no necesitemos. Lo único que necesitamos es a Jesús, el Cristo, en nuestras vidas. Entonces, en Juan 11:25 al 26 nos dice: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cree en esto. Entonces, ¿qué dice? Cuando dice: yo soy la resurrección y la vida, porque solamente Dios tiene el privilegio. Porque cuando nosotros no conocemos de su palabra, estamos muertos espiritualmente. Andamos como zombies y así. Entonces, ¿qué hace? Nos resucita, nos quita esas vendas, dejamos de ser zombies y reaccionamos: estoy haciendo mal esto, tengo que realmente aferrarme a su palabra. Y es cuando Él nos da nos resucita de la muerte en la que estábamos, de andar como zombies allí, para allá y para acá, ¿verdad que sí? Entonces, dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos los que crean en su palabra correctamente, vamos a vivir, y también vamos a vivir eternamente. En su palabra nos dice: y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Porque los que siguen como zombies dicen: ay, no, eso no es cierto, van a morir eternamente. ¿Por qué? Porque deciden irse por el camino que ya les dije, de la diversión, donde siguen como sus zombies ahí queriendo hacer lo que ellos quieren, lo que Satanás les dice que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros creemos y nos aferramos en su palabra, vamos a vivir eternamente, vamos a tener una vida eterna junto a nuestro Dios, junto a ese hermoso Rey, y vamos a poder convivir con Él, yo digo que también vamos a poder abrazarlo, porque a mí sí me gustaría abrazarlo y verlo. Entonces, ¿qué dice en Juan 14:12? De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que nosotros creamos, vamos a hacer su voluntad, vamos a hacer lo que Dios nos diga que hacer. Si tenemos que ir a otra nación a compartir su palabra, Dios va a proveer, nos va a dar lo que necesitamos para ir a compartir su palabra, con tal de que nosotros seamos los proveedores de su palabra, con tal de que nosotros vayamos y demos a conocer su palabra tanto a chiquitos como a grandes, a más chiquitos, porque cuando están aún en el vientre de sus mamás pueden escuchar. Entonces, desde que están en su vientre se les puede ir compartiendo.
Y así van a ir creciendo los niños llenos de su palabra día a día, llenos con ese amor que Dios nos da. La fe de creer de Jesús como el Cristo, nos dice en Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Hay que creer, esa es la obra, esa es la gran obra, que nosotros creamos, que creamos en ese regalo, en ese testamento que Dios nos dio, su palabra, que hay que creer, aunque no lo veamos, lo sentimos. Así como ya les hemos dicho, cuando hace mucho aire sienten el aire, ¿verdad? Hasta les da frío a veces. Así es Jesús el Cristo. Así es, lo sentimos su presencia, sentimos su amor, sentimos cómo Él va llenándonos y nos va cambiando día a día. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que ser esas personas perfectas, perfectas en la palabra de Dios. ¿Qué es perfectas? No crean que todos los días cometemos un pecado, todos los días cometemos errores, pero hay que tratar de trabajar en eso, de decirle, ay Dios, por favor, quítame todo esto, lo que a ti no te agrade, quítame todo lo que no sea no sea para ti, Señor. Yo te quiero alabar a ti y a ti te voy a dar la gloria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer día a día? Apegarnos a su palabra, creer su palabra y irla a compartir, porque Él nos dejó un gran regalo y un gran trabajo que lo tenemos que cumplir para que Él venga. Cuando todos crean, Él va a venir. No todos, porque no todos van a decidir creer, todos van a querer irse por el mundo de la diversión y de la loquera y de todas las cosas materiales y de todas las cosas que a su cuerpo le agrade, que ellos no ven, que siguen como sus zombies así. Entonces, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Creer, ¿verdad que sí? Ahora, niños, vamos a pasar a la actividad, ¿va? Niños, los materiales que vamos a ocupar son 2 hojas, tijeras, resistol. Yo voy a ocupar plumones, no sé si quieran colores o ya sean crayolas, y lápiz y goma. Con nuestra primera hoja vamos a hacer unos dibujos. Vamos a hacer un sol, 3 nubes y un corazón. Después los vamos a recortar con ayuda de nuestros papás. Después de haberlos recortado, los vamos a pegar. El primero, nuestro corazón va a ir aquí, nuestra nube chiquita va a ir aquí y nuestra nube mediana va a ir aquí y nuestra nube grande va a ir aquí. En cada nube va a venir un versículo y aquí va a venir tu nombre y aquí va a venir el Dios, va a decir Dios. Ya que pusieron el nombre de Dios, mi nombre, ya sea el de ustedes, el versículo de Juan 20:31, en el cual dice el objetivo de la Biblia, y cada día este es el principal, porque es el que nos dice que pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tiene que estar muy memorizado en nosotros al momento de compartirlo, porque es el que nos dice para qué está escrita su palabra. El versículo de Juan 11:42, el cual nos dice que yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Donde Él nos confirma que Él siempre nos oye y donde nosotros tenemos revelado que Él siempre está con nosotros. Y también es muy importante en nuestra vida porque Él nunca nos deja. El versículo de Juan 19:35 que dice, y Él que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y Él sabe que dice la verdad, para vosotros también creáis. Entonces es donde nos dice que nos manda a hacer testimonio, nos manda a ser ejemplos para que todas aquellas personas que compartan la verdad, y la verdad es que Jesús es el Cristo. Y en Juan 11:25-26, el cual nos dice que les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida,
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender aquí? Que Él es la vida y que solamente hay un camino, que es Él. Y todo, y no, Él viene y nos quita esas vendas de nuestro camino. Nos quita las vendas de nuestros ojos y todas las tinieblas de nuestro camino. Entonces es muy importante de cómo se va formando nuestro corazón, porque el corazón está lleno de maldad, y Dios viene y nos hace un corazón nuevo. Por eso pusimos nuestro corazón, y a Dios primero que nada arriba de nosotros, porque Él es el que nos manda y nos dirige. Entonces es muy importante, primero va Dios, luego nosotros, y después su palabra. Cómo vamos a hablar, cómo vamos a actuar, es lo que nos va a dirigir. ¿Ok, niños? Entonces queda algo así, y aquí le vamos a hacer un hoyito y un listón para colgarlo en nuestra puerta. ¿Va? Bueno, niños, así es como queda, para colgarnos en nuestra puerta y verlo diariamente, lo que tenemos que seguir y leer nuestros versículos. Bueno, niños, este es el día de hoy todo. Espero que les haya gustado y fue un placer volverles a dar una clase. Vamos a orar para cerrar esta clase, ¿va? Amado Señor, el día de hoy yo te doy gracias, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque eres tan maravilloso y nos enseñas cosas nuevas, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra se quede en nuestros corazones y vayamos y la compartamos a todas aquellas personas que lo necesitan. Te doy gracias, Padre, y ponemos en tus manos, Señor, este día. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bueno, niños, los quiero mucho y cuídense mucho, ¿eh? Adiós.